En Radio 1010 comienza la mayor propuesta periodística de la mañana, llegando a todo el país. La Mañana Informal. Política, cultura, sociedad, economía, deporte, de la mano de Elsa Lebrero, Freddy Casulo y todo un equipo. La mejor manera de comenzar el día. Siete de la mañana, 22 minutos. Estamos en contacto telefónico con el abogado penalista Jorge Barrera. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor Barrera. Gracias por estar en contacto con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por este contacto. Y lo estamos llamando a propósito que hoy la Cámara de Senadores aprobará aparentemente el proyecto de ley que responsabiliza penalmente a los empresarios. Esto se aprobó ayer a última hora, a las 21:30 horas, en la bancada de senadores del Frente Amplio se resolvió aprobar el proyecto de ley tal cual fue aprobado en la Cámara de Diputados en su momento. Y hemos leído declaraciones en los últimos días de parte suya a propósito de una eventual declaración de inconstitucional de este proyecto de ley. La pregunta es la siguiente, ¿cuáles son los aspectos que harían que en algún momento, una vez aprobada esta ley, se la pueda declarar inconstitucional? Mire, esta ley tiene varios aspectos a ser analizados. El primer aspecto de todos es que no creo que haya ningún uruguayo ni ningún habitante en el mundo que no comparta el objetivo que persigue la ley. Todos queremos defender la vida humana. La vida humana es no solamente el valor, sino el bien jurídico penalmente tutelado, que desde mi punto de vista es el más importante en cualquier código penal. Las lesiones, la integridad física, es decir, todo el objetivo que persigue la ley, creo que no puede haber ningún ser humano que pueda negar que es un objeto de preocupación y que tiene que ser un bien supremo que todos debemos preservar y cuidar. El asunto a discutir no es si estamos a favor o en contra de preservar la vida y la seguridad, sino el asunto central es determinar cuáles son los mecanismos que se deben emplear en una sociedad democrática para poder lograr ese objetivo. Y la primera conclusión que llegamos es que hay una cantidad de ordenamientos jurídicos penales previos al derecho penal que lo hacen posible, desde lo administrativo con fuertes sanciones, desde también las políticas de prevención, una política de premiación o de castigo en función de si se cumplen o no con determinadas metas de seguridad, una fuerte aplicación de sanciones económicas a los empleadores que no cumplan con medidas de seguridad, algo similar a lo que pasó con el tránsito. O sea, acá en Uruguay tenía un gran problema que era el abuso de alcohol en sangre cuando se venía conduciendo. ¿Qué herramientas empleó el Uruguay? Una fuerte política de prevención, una fuerte política de educación y después algunas medidas sancionatorias, como es el retiro de la libreta de conducir, fuertes sanciones económicas y la creación de una falta. Eso a nadie se le ocurrió que por el uso de alcohol en sangre superior al permitido había que establecer una ley penal que creara un delito para poder atacar ese flagelo que todos coincidíamos que era importante. O sea que el Uruguay en principio tiene una experiencia exitosa, ha bajado la siniestralidad, las políticas de educación, de prevención y de sanción ha dado un resultado y no se recurrió a la ley penal, aun cuando también lo que estaba en juego era la seguridad e integridad de las personas y también la vida humana. Es decir, es más, entre los 18 y los 23 años, una de las causas de mortalidad más importantes del país es precisamente un accidente de tránsito, y el país entendió sensatamente que ese era el camino que tenían que recorrer. Ahora bien, estamos hablando de un proyecto de ley que no recorre ese camino, sino que recorre el camino de lo que en cualquier sociedad democrática significa
la ley penal el último recurso, es decir, cuando los demás ordenamientos jurídicos no pueden solucionar un problema, llegamos al tema penal, en el cual, en el tema penal, hay una clara violación a dos principios constitucionales. El principio de culpabilidad y el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque la ley establece, la simple lectura del texto que se va a considerar hoy establece, que es el decreto el que va a llenar el contenido de la norma penal que se infringe. Es decir, hay un decreto, una reglamentación que está llenando ese vacío que la propia ley en definitiva está enunciando que tiene. Entonces ahí tenemos un tema constitucional bastante importante, es decir, la ley penal tiene que ser cierta, la ley penal tiene que ser conocida, la ley penal dentro de la aplicación de ese principio de legalidad tiene que ser conocida, ser por todos y por lo tanto que un decreto llene un contenido penal de una ley para cualquier penalista y para cualquier hombre de derecho le resulta absolutamente cuestionable constitucionalmente. A su vez, está el principio de culpabilidad, que nadie puede responder penalmente por un hecho de un tercero. Pero lo que me llama la atención, más allá de estos planteos, es cómo el Uruguay, en los últimos años, ha tenido por parte de la Suprema Corte de Justicia declaraciones de inconstitucionalidad bastante fuertes, como con todas las advertencias que desde las distintas cátedras se hacen sobre la inconstitucionalidad. Hoy tuve oportunidad de leer también del profesor Martín Rizzo, una reflexión que comparto en su totalidad, como con tantas advertencias y prevenciones se traslade hacia la Suprema Corte de Justicia un tema que no hay dos voces ni dos lecturas con respecto a esto. Es decir, cómo a sabiendas de que esto va a generar un perjuicio, un vacío y una situación en que va a tener que analizarlo la Suprema Corte de Justicia, en vez de, arreglar la situación, hacer las reformas dentro del Parlamento, a sabiendas y ante la advertencia de tantas voces, la unanimidad de voces en materia jurídica, se quiere trasladar este tema hacia la Suprema Corte de Justicia. La verdad que eso es otro capítulo, otro tema que no logro entender, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Ha sido muy claro, doctor Jorge Barrera. Le agradezco muchísimo este contacto con nosotros. Sabemos que está en ruta, así que lo dejamos tranquilo. Le agradecemos mucho su intervención esta mañana aquí en la mañana informal de Radio 1010. Muchas gracias y bueno, está invitado desde ya a venir en vivo en cuanto las condiciones personales le permitan estar aquí en vivo. Cómo no, el agradecido soy yo y como última reflexión, tener presente que esto está afectando a más de 270.000 personas, ¿no? Es decir, que no es un proyecto que pueda afectar solamente a determinados grupos empresariales. Estamos hablando de que puede ser sujeto pasivo y por lo tanto probable autor del delito más de 270.000 uruguayos, ¿no? Muchísimas gracias por la aclaración y vamos a seguir hablando de este tema porque estamos aquí en vivo con el senador de Asamblea de Uruguay, Carlos Baraybar. Gracias, Barrera, le agradezco mucho. Hasta mañana, que pase muy bien. Gracias, yo, hasta mañana, gracias. Tu opinión nos importa. Envía tus mensajes al 1221 o al 096-608-850. La mañana informal, desde todos los puntos del país.